Con la reciente introducción del acto 2 en The JoJo Lands entramos a una nueva etapa de la obra, así que para refrescar la memoria de todo el acto 1, el día de hoy vamos a estar resumiendo los primeros 32 capítulos del manga y las primeras páginas del capítulo 33 para que todos ustedes tengan bien fresco todo lo que pasó en el acto 1. Me gustaría aclarar que esto es un resumen de verdad y no una narración página por página. En caso de querer algo así, te recomiendo que revises mis otros videos de The JoJo Lands, donde sí resumo y narro página por página. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de The JoJo Lands. La novena parte de JoJo's nos lleva a Hawái, donde seguimos a Yodio Joestar, un chico de 15 años que quiere volverse increíblemente rico. Todo empieza cuando él y su hermana Dragona son detenidos por la policía y vemos que la situación se complica muy rápidamente. Después de un par de preguntas del policía, uno de ellos se pone bastante abusivo y termina manoseando a Dragona. Yodio se enoja y usa su stand November Rain para neutralizar a los policías, pero antes de irse del lugar, vemos que Dragona también usa su stand Smooth Operators para manipular la patente de su vehículo. Después de eso, prenden fuego el patrullero y manipulan las pruebas que puedan quedar en la escena para escapar sin dejar rastros. Después de eso, entendemos mejor quiénes son estos dos personajes. Ellos viven con su madre, Barbara Ann, a quien protegen en secreto, y conocemos la idea de mecanismos que tiene Yodio, los cuales son una especie de sistemas invisibles basados en la confianza y en las conexiones. Yodio explica que él no va al colegio para estudiar, sino como parte de ese sistema de mecanismos, por lo que termina haciendo trabajos ilegales, moviendo plata y construyendo relaciones que le permitan ir para arriba. En ese colegio conocemos a Usagi, un chico que supuestamente es un drogadicto. Y un par de páginas después conocemos a Paco Laburantes, un pibe que usa su stand llamado The Hustle para poder robar y aprovecharse de sus músculos. En ese mismo momento, dentro de la tienda Ico Ico, vemos una reunión con su jefa Meryl Mail, quien les propone un trabajo bastante interesante: robar un diamante de millones de dólares a un turista japonés que está temporalmente en la isla. El plan parece muy simple, pero todo se vuelve un poco incómodo cuando Meryl decide incorporar a Usagi dentro del grupo. El capítulo 2 empieza con Yodio vendiendo droga en la calle y vemos que una chica se le acerca para comprar, pero él desconfía y sospecha que es una policía encubierta. La chica intenta convencerlo con la explicación de un argumento legal. Dice que los policías no pueden mentir en investigaciones y que al decir que no es un policía en caso de sí serlo, haría que todas esas posibles pruebas no funcionen en un juicio. Al escuchar esto y volver a preguntar si es policía, Yodio decide confiar en ella y le vende la droga. Sin embargo, todo termina siendo una trampa, tal cual como el joven Joestar pensaba. Después de agarrar la droga, la chica saca un arma y se revela como agente de la DEA. Otros policías aparecen para arrestar a Paco y al propio Yodio. Entre ellos está el policía corrupto del capítulo anterior, que vuelve a comportarse exactamente de la misma forma cuando él habla sobre Dragona a Yodio. El joven Joestar, sin alterarse demasiado, activa su stand y elimina toda la evidencia. Mientras cae la lluvia de November Rain, reflexiona sobre sí mismo y nos enteramos de un par de cosas. Al parecer, le diagnosticaron rasgos de psicopatía, pero él entiende el mundo como un lugar donde lo importante es el sistema de mecanismos. Después de eso, la historia del manga avanza con el plan del robo al diamante. Yodio, Dragona y Paco se encuentran con Usagi en el aeropuerto, que después de un par de situaciones raras hace que los demás desconfíen un poco de él. Los chicos alquilan un auto y llegan a la mansión del objetivo, un japonés que al parecer vive solo. En ese lugar preparan un plan rápido para entrar, robar el diamante y salir en un par de minutos. Antes de entrar, Usagi usa su stand de Mate Kudasai, que puede transformarse en objetos deseados por otras personas, y gracias a la ayuda del pedido de Dragona duplica una cámara de seguridad para manipular lo que graba, permitiéndoles infiltrarse sin ser detectados. El capítulo 3 muestra al grupo infiltrándose en la mansión. Yodio se queda en la zona de la pileta vigilando al japonés, que termina resultando ser Rohan Kishibe. Mientras tanto, Dragona, Paco y Usagi entran a la casa y comienzan a buscar el diamante. Aunque Dragona intenta mantener el plan y no robar de más, Paco y Usagi la verdad no le dan ni un cuarto de bola y se roban un par de cosas más. Finalmente encuentran una habitación extraña que parece ser un laboratorio con piedras de lava. Al mismo tiempo, Rohan sale de la pileta y empieza a acercarse a su mansión, obligando al grupo a apurarse porque la cosa podría complicarse innecesariamente. Mientras Yodio usa su stand para generar lluvia y distraer a Rohan, los chicos encuentran la caja fuerte y Dragona empieza a abrirla con Smooth
Smooth Operators. Dentro de la caja encuentran el diamante junto a más piedras de lava que vuelven a llamar la atención de nuestros protagonistas. Pero cuando agarran el diamante, la situación cambia rotundamente. Aparecen unos hilos invisibles que comienzan a atacar a Paco y a Dragona. Usagi rápidamente se da cuenta de que eso no es un sistema de seguridad, sino que es un stand. La clave de todo esto es que son unos gatos que habían visto antes de entrar a la mansión. Al parecer, los están siguiendo desde el inicio y ahora los están cazando. El capítulo cierra con Rohan empezando a sospechar y Yodio dándose cuenta de algo muy importante. El dueño de la casa puede ver stands, lo cual hace que la misión sea mucho más peligroso de lo que habían pensado. El capítulo 4 continúa con el grupo atrapado por estos hilos invisibles dentro de la casa, mientras que Yodio avisa que el dueño está por entrar. La situación se pone cada vez peor. Los hilos están apretando cada vez más fuerte a Paco y a Dragona, lastimándolos sin poder cortarlos fácilmente, ya que aunque parecen muy finos, son extremadamente resistentes. Usagi insiste que esto no es un sistema de seguridad, sino que es un ataque stand, y que el usuario es el gato que los viene siguiendo desde el inicio. Aunque al principio dudan, medio que terminan comprobándolo cuando Dragona logra liberarse usando su stand Smooth Operators para deslizarse a ella misma fuera de los hilos. Paco, al ver esto, también usa su stand de Hazel para liberarse de los hilos estos del orto. Cuando finalmente parece que logran escapar, descubren que el diamante ya no lo tienen. Dragona vuelve a buscarlo y se encuentra cara a cara con Rohan. Ahí vemos que esta versión de Rohan también puede usar el mítico stand Heaven's Door para leerla y entender toda la situación. Ahí ve quiénes son, por qué vinieron y que hay alguien más afuera ayudándolos. Con bastante tranquilidad, Rohan toma el control rápidamente sobre la situación. Intenta usar su habilidad sobre todos y aunque Paco logra sorprenderlo por un momento, Rohan contraataca dejándolo fuera de combate junto a Usagi. Rohan aprovecha el momento para revelar que sabe todo sobre el plan y sobre el grupo, y aunque parece que el robo era algo simple, la situación ya está completamente fuera de control. Para empeorar las cosas, el diamante vuelve a desaparecer misteriosamente, dejando a todos en una posición todavía más complicada. El capítulo 5 continúa con Dragona en shock al notar que el diamante desapareció de su mano, mientras que Rohan Kishibe mantiene sometidos a Paco y a Usagi con su stand Heaven's Door y llama a la policía asegurando que los ladrones siguen dentro de la propiedad. Rohan le deja claro que ellos no van a poder salir, pero en ese mismo momento aparece la lluvia de Yodio dentro de la casa. Mientras Rohan analiza la situación y la habilidad, Yodio lo sorprende, lo inmoviliza y evita que siga atacando a su grupo. Aún así, Dragona le advierte que ya es bastante tarde. Rohan tiene toda su información y la policía está en camino. Rohan revela algo muy clave para ese momento. El diamante es prácticamente inrobable, y peor aún, si escapan, se enfrentarán a un peligro mayor que él. Sin embargo, Yodio mantiene la calma y cambia completamente la situación a su favor. En lugar de centrarse en el diamante, expone el verdadero interés de Rohan, las piedras volcánicas que vimos guardadas en la caja fuerte. Yodio amenaza con destruirlas si no coopera, incluso rompe una para demostrar que va de verdad. Esto hace que Rohan termine cediendo, y a cambio de que no rompa la otra piedra, acepta dejar que se vayan y deshacerse de la policía. Pero antes de irse, le advierte a Yodio que esa piedra es extremadamente valiosa, única, y que podría hacerlo muy rico si aprende a usarla correctamente. El grupo finalmente escapa con el diamante y con la piedra, aunque sin entender del todo su valor real. El capítulo cierra con una página de estos gatos locos que estábamos viendo y al parecer están siguiendo a nuestro grupo de protagonistas. El capítulo 6 muestra al grupo escapando por el bosque rumbo al aeropuerto para volver a su casa, mientras que Yodio se pone a reflexionar sobre todo lo que pasó y empieza a dudar sobre las palabras que le dijo Rohan, especialmente eso que mencionó sobre la piedra y el por qué se la dejó. En medio de la huida, el diamante vuelve a caerse misteriosamente y descubren que esto no es un accidente. Dragona deduce que todos los objetos de valor, como el diamante, la plata y hasta el boceto que se robaron de Rohan, están siendo atraídos hacia la piedra que lleva Yodio, lo cual explicaría por qué parecen volver hacia Rohan. Cuando Yodio intenta agarrar el diamante, los hilos invisibles reaparecen y lo cuelgan de un árbol. Usagi confirma nuevamente que esto no es un sistema de seguridad, sino un stand y que el gato los está siguiendo hasta el bosque.
La situación se pone peor cuando los hilos estos empiezan a atravesar el cuerpo de Dragona y también lastiman a Paco, demostrando que son extremadamente peligrosos. En la mitad del caos, Usagi desaparece junto al diamante, el boceto y la piedra, dejando al resto del grupo en una posición bastante crítica y haciéndolos pensar que es un hijo de puta. Jodio logra usar su stand para frenar parcialmente estos ataques, pero no logra liberar a sus compañeros ya que los hilos los estarán atravesando. El capítulo termina con él dándose cuenta de algo aún más preocupante: el que los está siguiendo no es solamente un gato, sino que son 3 y los están observando a lo lejos. El capítulo 7 nos muestra a Jodio quedando agarrado de un árbol por estos cables o hilos raros. Paco y Dragona intentan salvarlo, pero los cables los hieren gravemente y los dejan al borde de la muerte. Cuando la situación parece totalmente perdida, Usagi aparece de nuevo chocando el árbol con un auto, pero además tiene un plan. Su idea es usar comida mezclada con caviar, que debería ser un objeto valioso para poder atraer a los gatos junto a la piedra. Aprovechando esto, crea una red con su stand y los termina atrapando. Al final quedan a salvo, pero Jodio empieza a sospechar que la piedra y los gatos están conectados con un misterio aún mayor relacionado a Rohan Kishibe. El grupo se va a la mierda de la mansión de Rohan y se termina todo el tema de los gatos y empiezan a hacer una parada antes de volver. Mientras descansan, Usagi y Jodio empiezan a analizar la piedra junto a Dragona y terminan descubriendo que realmente parece ser un objeto que atrae objetos de valor. Para comprobarlo, hacen un experimento con un billete que efectivamente termina regresando hacia ellos después de una cadena de eventos. Intrigados, deciden investigar más y Dragona junto a Usagi entran en una joyería para ver cómo reacciona la piedra frente a objetos realmente valiosos. Sin embargo, mientras hacen la prueba con relojes caros, uno de estos relojes desaparece misteriosamente, lo cual empieza a provocar sospechas y los pone en una situación bastante peligrosa con los empleados del lugar. Al mismo tiempo, fuera de la joyería, Jodio y Paco notan algo bastante extraño. Se dan cuenta que en una de las bolsas está la cabeza de esos gatos que vieron en el bosque, lo cual les hace darse cuenta de que hay alguien que está involucrado en todo esto y que los gatos no estaban solos. Jodio y Paco descubren que alguien los está vigilando y que la bolsa con las cabezas de gato fueron simplemente una advertencia. El joven Joestar deduce que esa persona ya estaba siguiendo a Rohan desde antes y que está buscando recuperar la piedra, posiblemente sin entender del todo su poder. Pero a pesar del peligro, deciden no devolverla. Mientras tanto, en la joyería, Dragona y Usagi investigan la piedra y descubren que los objetos valiosos son atraídos hacia ella de forma casi automática, incluso sin control consciente. Como te dije antes, uno de los relojes desaparece y después se revela que se movió, entre comillas, solo hacia Dragona y después se puso a deslizarse por el lugar, confirmando el extraño comportamiento de esta piedra volcánica. Fuera de la joyería, nos enteramos que el Paco que hablaba con Jodio en realidad era un Paco laburantes falso. Tras confirmar que no van a devolver la piedra, el impostor ataca repentinamente y le corta el cuello a Jodio. Jodio queda gravemente herido tras ese ataque, mientras que Paco se pelea con el enemigo, un usuario stand que puede desarmarse en partículas tipo de arena y camuflarse con el entorno. Aunque Paco logra golpearlo, no consigue ubicarlo con precisión y no termina siendo del todo letal. Dragona y Usagi salen de la joyería y entienden un poco mejor el poder de esta piedra. Los objetos valiosos regresan hacia ellos a través de eventos influenciados por las emociones humanas. Sin embargo, mientras discuten todo esto, el enemigo sigue siendo peligroso, solamente que ellos dos todavía no lo saben. La situación se pone todavía peor cuando este enemigo usa su camuflaje para engañarlos y se acerca a Dragona, a quien le roba la piedra y también le corta el cuello. Jodio reacciona usando su stand November Rain para atacar en toda el área y logra detectar al enemigo. Y vemos que para finalizar este capítulo, Dragona intenta curarse usando su stand Smooth Operators. Dragona sobrevive al ataque usando su stand para mover la herida fuera de su cuerpo, como te estaba diciendo recién. El grupo intenta localizar a este enemigo misterioso que puede camuflarse como objetos o al parecer también como personas, y logran encontrarlo camuflado en uno de los autos del estacionamiento, pero termina escapándose. Mientras tanto, el reloj y el diamante siguen siendo atraídos hacia la piedra. Finalmente, Jodio logra enfrentarlo bajo el agua usando su stand para generar burbujas y poder respirar.
respirar, lo cual obviamente pone en desventaja a este enemigo. En ese momento, de forma muy sorpresiva, Paco propone no matarlo sino convertirlo en un aliado, ya que cree que sabe mucho sobre la piedra. El capítulo cierra con el reloj siguiendo su camino de regreso a través de distintos eventos, reforzando toda esta idea del poder de la piedra volcánica. El capítulo 12 presenta el pasado de Charmin Man, mostrando cómo su hermano desapareció en unos tubos de lava donde misteriosamente había agua, lo cual sugiere una conexión con la piedra. En el presente, el grupo regresa con Charmin y vemos que se explica que la piedra viene desde una especie de tubos volcánicos. Mientras tanto, el reloj de la joyería que fue dando varias vueltas termina volviendo con Dragona, lo cual termina de confirmar nuevamente el poder de atracción de esta piedra volcánica. De vuelta con la directora, hablan un poco de la plata, pero ella sospecha que están ocultando información. En ese momento, el diamante vuelve a moverse por sí solo, reforzando el misterio de la piedra, pero esta vez frente a la directora Meryl Mail. El capítulo cierra con Charmin uniéndose al grupo y la directora interesándose en todo lo que está pasando. El capítulo 13 nos muestra un flashback sobre los jóvenes hermanos Joestar, pero particularmente podemos ver a Dragona sufriendo un fuerte bullying en el colegio. Al darse cuenta de la situación, Jodie la ayuda para que se vaya de ese lugar. Al otro día, prendió fuego el micro escolar como venganza, pero al ver un pajarito dentro de ese micro, se arrepiente parcialmente y apaga el fuego con November Rain. Indirectamente, todo este tema de prender fuego el micro termina afectando a su propia familia. El padre pierde el trabajo y se va de la casa, dejando a su madre sola con bastantes problemas económicos. Dragona se pone a reflexionar sobre lo absurdo que fueron estos últimos eventos y le agradece a Yodio, mientras los dos deciden mantener todo en secreto. En el presente, el grupo habla sobre la piedra volcánica que atrae objetos de valor y se revela que Rohan Kishibe la está investigando. Además, se dice que podría haber más de una zona restringida con estas piedras. Y por último, para cerrar el capítulo, la directora y jefa Meryl Mail propone usar esta piedra para conseguir muchísima plata. El capítulo 14 empieza con el grupo llegando al registro catastral para ejecutar el plan de la directora. La idea es acercar esta piedra volcánica a las escrituras originales de las tierras de Howler para que éstas, de alguna forma, entre comillas, se vinculen con ellos sin robar nada directamente. Dragona, Usagi y Charmin entran a este edificio y logran acceder a las escrituras físicas tal cual como ellos estaban buscando. Mientras las empleadas se las muestra, Dragona acerca la piedra y esta empieza a reaccionar como si hubiera detectado el valor de las escrituras. Al salir del lugar, Usagi empieza a sentirse mal de forma muy repentina y se pone a vomitar un líquido extraño y su cuerpo empieza a hacer cosas muy raras, las cuales le generan unas costras en el cuello. Su estado empeora rápidamente hasta dejarlo casi inconsciente y el capítulo termina con él en una condición crítica mientras que el resto intenta entender qué carajo está pasando. El capítulo 15 empieza con Usagi en la mismísima mierda. Ahí descubren que esto no es solamente una enfermedad, sino que es el ataque de un stand que se encuentra dentro del cuerpo, cerca del corazón, causando daños internos. Charmin Man decide entrar dentro del cuerpo de Usagi con su stand Big Mouth Strikes Again para encontrar e intentar eliminar al stand enemigo. Y si bien logra encontrarlo, al entrar en contacto también empieza a verse afectado. Charmin Man decide entrar dentro del cuerpo de Usagi con su stand Big Mouth Strikes Again para encontrar e intentar eliminar al stand enemigo. Y si bien logra encontrarlo, al entrar en contacto también empieza a verse afectado. Y toda la situación se va todavía mucho más a la mierda cuando Dragona termina infectada por este mismo stand. El capítulo cierra confirmando que la recepcionista es hija de un político que estaba investigando a la empresa Howler. El capítulo 16 continúa con el ataque del stand dentro del cuerpo de Usagi, afectando también a Dragona y a Charmin. Yodio deduce que se trata de una trampa automática ligada a las escrituras, como estábamos diciendo antes. Usando el stand de Yodio, November Rain, logran eliminar esta enfermedad rara del cuerpo de Dragona, pero Usagi sigue estando en peligro. Para poder eliminarlo, deciden llevarlo a un hospital y usar una resonancia magnética para ubicar al enemigo dentro de su cuerpo. Mientras tanto, nos enteramos que los responsables de este ataque, Bobby Jean y la nenita Lulu, están investigando al grupo con las cámaras del registro catastral. En el hospital, descubren que la recepcionista del registro sigue en estado crítico y que su padre, un político, estaba investigando a la empresa dueña de esas tierras.
Ante esta situación, el grupo aprovecha el momento. Usando el stand de Dragona, manipulan la huella del político para poder firmar un documento muy importante para todo esto. El capítulo termina con la piedra reaccionando, indicando que el plan está funcionando y que las tierras comienzan a moverse hacia ellos. El capítulo 17 introduce a Aka Howler, un dueño de grandes territorios y multimillonarios, que al llegar a la isla de Hawái descubre que el gobierno está planeando embargar sus tierras y que además el banco le está exigiendo el pago de una enorme deuda, dejándolo prácticamente en bancarrota. Toda esta situación extraña lo hace sospechar y llega a la conclusión de que está relacionada con un fenómeno extraño similar a algo que ya afectó al sistema monetario hace un par de años. Mientras tanto, Bobby y Lulu investigan a nuestro grupo protagonista. Lulu revela que su stand, Bugs Group, provoca enfermedades mortales, pero se da cuenta de que alguien logró sobrevivir. Esto hace que ella piense que están intentando curarse en un hospital. Dentro del hospital, el grupo intenta ayudar a Usagi con una resonancia magnética falsa, usando una de las copias de Mate Kudasai para localizar el stand dentro de su cuerpo. Sin embargo, Lulu y Bobby Jin los encuentran y empiezan a seguirlos más de cerca. Además, Lulu recibe la orden directa de recuperar la misteriosa piedra volcánica y después matarlos. El capítulo termina cuando Bobby Jin activa su stand Glory Days disparándole a nuestros protagonistas. El capítulo 18 empieza con el ataque de las balas del stand de Bobby Jin. Aunque todos reciben impactos, logran sobrevivir parcialmente. Dragona se mueve rápido, Paco y Yodio protegen a los demás y Charming Man resiste gracias a su stand, mientras que Usagi sigue en la mierda. El grupo deduce que el stand enemigo no es automático y que está muy cerca, por lo que se preparan para enfrentarlo mientras intentan escanear a Usagi con la máquina para encontrar el stand dentro de su cuerpo. Bobby Jin y Lulu confirman que sus enemigos siguen vivos, por lo que deciden atacarlos nuevamente. Paco los identifica cuando están bajando del ascensor, pero Bobby Jin vuelve a disparar. En paralelo, la situación se vuelve todavía más caótica. La máquina de resonancia magnética empieza a chupar objetos metálicos, Usagi se pone cada vez peor, pierde el control y al finalizar el capítulo vemos que una bala perdida de Bobby Jin termina lastimando a un banquero llamado Yokohama afuera del hospital, y este tipo es el que habló con Howler para reclamar sus tierras en forma de deuda. El capítulo 19 comienza con el origen de la familia Howler, explicando cómo consiguieron las tierras del volcán y construyeron su poder económico gracias al control del agua hasta formar una empresa multimillonaria, aprovechándose de los conocimientos del primer Howler, Latrato. En el presente, el enfrentamiento en el hospital continúa. Yodio se da cuenta de quiénes son los enemigos, mientras que Bobby y Lulu siguen atacando sin preocuparse por civiles. Yodio usa su stand para desviar las balas y contraatacar. Al mismo tiempo, Dragona y Charming Man intentan salvar a Usagi, descubriendo que el stand dentro de su cuerpo ya llegó al cerebro y que en realidad hay muchísimos de ellos adentro, lo cual obviamente complica la situación. Lulu le cuenta a Bobby Jin que el objetivo de este grupo es apoderarse de las tierras de Howler y Bobby se pone a perseguir a Yodio dentro del hospital. El capítulo termina con Bobby Jin buscando a Yodio, que está escondido en el baño, cuando empieza a ser afectado por la misma enfermedad del stand enemigo. El capítulo 20 continúa con la pelea en el hospital, mientras que Yodio, como te dije recién, está debilitado por el stand de Lulu. El Joestar logra resistir el ataque de Bobby Jin y finalmente le gana usando su stand November Rain. Con la muerte de Bobby Jin, el stand de Lulu pierde el control y se retira debido a las emociones de su usuaria, permitiendo que tanto Yodio como Usagi se recuperen al mismo tiempo. Después de la pelea, la policía llega al hospital y nuestro grupo protagonista empieza a reorganizarse. Paco se despierta y se reúne con los hermanos Joestar y terminan descubriendo un portafolio con documentos del banco que tenía Yokohama, los cuales revelan que Howler puso sus tierras como garantía de un enorme préstamo. Además, se confirma que el gobierno está avanzando contra Howler, lo cual indica que el poder de la piedra sigue afectando a todo el sistema a su favor. El grupo decide aprovechar esta situación para tomar control de la fortuna de Howler, planeando usar los documentos y seguir con una estrategia. El capítulo 21 muestra cómo el grupo protagonista se infiltra en el banco Dolphin usando a Charming Man, que se hace pasar por Yokohama para obtener acceso y preparar el movimiento del dinero de Howler hacia sus manos. Después se reúnen con Meryl Mail en la tienda Iko Iko, donde también tienen secuestrada a la pequeña Lulu.
Ahí confirman que Howler ya sabe sobre la existencia de la piedra y que es capaz de usar la violencia para recuperarla, así que terminan decidiendo que tienen 7 días para preparar el plan con el cual sacarle toda su fortuna a Aka Howler. Por otro lado, el propio Aka Howler se cruza con algunas protestas, presión mediática y el riesgo de perder sus tierras, lo cual lo pone completamente contra las cuerdas. Para ayudarlo, aparece Kay West, una abogada, junto a nuevos aliados con stands especiales llamados Ningbo y Lan Chabang, los cuales reciben la orden directa de Howler para encontrar a Lulu y a los responsables de todo esto. El capítulo termina con algo muy importante. Antes de morir, Bobby Jin investigó a Paco Laburantes y dejó la información de que formó parte del ejército. El capítulo 22 comienza con el grupo yendo en la camioneta de Paco hacia Howler para ejecutar el plan de robo, hacerse pasar por empleados del banco y forzarlo a ceder sus tierras antes de que el gobierno las confisque. En el camino se ponen a hablar sobre Charming Man y la piel especial esa que tiene, que al parecer está ligada a su familia. Después de un rato llegan al lujoso yate de Howler, donde Yodio, Dragona y Charming disfrazado de Yokohama se acercan mientras que Paco y Usagi se quedan atrás para vigilar. Y acá quiero hacer una aclaración. Durante todo lo que resta de resumen de este arco del yate, me voy a referir a Charming Man transformado en Yokohama como Yokoman para que sea todo más claro. Cuando ya estaban cerca de subir al yate, nuestro grupo protagónico recibe un mensaje en clave de Meryl Mail que les advierte que están siendo perseguidos. Al mismo tiempo, en el colegio, Ningbo y Lan Chabang se ponen a interrogar a Meryl Mail sobre lo de Paco y descubren que está ocultando algo, pero como ya vimos, logró enviar la advertencia antes de ser presionada por el stand de Ningbo que puede inflar y hacer explotar cosas. El capítulo termina con el grupo entendiendo que hay 2 enemigos tras ellos y con Paco preparándose para actuar. El capítulo 23 comienza con un flashback de la familia Howler mostrando cómo defendieron sus tierras en el pasado, incluso recurriendo a la violencia y la importancia de unas misteriosas piedras volcánicas ligadas a su familia. En el presente, Yodio, Dragona y Yokoman suben al yate de Howler para ejecutar el plan del robo. Howler intenta sobornarlos con millones de dólares para evitar perder sus tierras, pero ellos rechazan la oferta. En ese momento empiezan con el plan verdadero y le proponen un supuesto intercambio de propiedades para quedarse con la ladera norte antes de que el gobierno la confisque, aunque en realidad lo que nosotros ya sabemos es que se la quieren apropiar para todos ellos. Howler se pone a dudar, pero empieza a sospechar todavía más cuando se da cuenta de que hay unas piedras similares a las que él conoce sobre la mesa. La piedra de Dragona está reaccionando y empieza a romperse poco a poco. Esto obviamente pone en alerta a Howler, lo cual hace que para finalizar el capítulo apunte con un arma a Dragona. El capítulo 24 continúa en el yate, donde la presencia de tanto dinero empieza a afectar a la piedra que tiene Dragona y se vuelve bastante inestable. Howler, cada vez más paranoico, sospecha de la piedra y empieza a amenazar a todos y a revisarlos, especialmente a Dragona. Mientras tanto, el grupo intenta mantener la calma y seguir con el plan. La situación se complica cuando llegan barcos de bomberos y de policía por un incendio en el yate provocado por algunos tiros que tiró Howler. Yodio aprovecha todo esto para forzar a Aka a tomar una decisión y firmar el putísimo intercambio de tierras. Después de eso nos vamos con un breve flashback del pasado de Paco, donde se muestra su infancia difícil, su relación con su padre y cómo terminó en actividades ilegales, lo cual lo terminó relacionando con la directora Meryl Mail. En el presente, Paco y Usagi llegan al colegio para descubrir que Meryl Mail fue capturada por los enemigos. El capítulo 25 comienza con Paco y Usagi afuera de la tienda Iko Iko. Ahí vemos a Usagi muy afectado por el secuestro de Meryl y Paco intenta tranquilizarlo dándole la oportunidad de irse si es lo que él siente. Pero Usagi decide ayudar y llevar los dedos cortados de Meryl para salvarla. Dentro de la tienda, Ningbo y Lan Chabang interrogan a Meryl usando sus stands, entre el cual destaca el de Chabang, que es para detectar mentiras. Ahí descubren que hay un escondite secreto bajo el piso con 2 personas, Lulu y el verdadero banquero Yokohama. Meryl Mail intenta manipularlos ofreciéndoles partes de la fortuna de Howler para que no revelen nada, pero no termina de servir. En ese momento llega Paco y se prepara para trompearse con Ningbo. El capítulo 26 empieza con la pelea de Paco y Ningbo, pero como es una repartija de golpes, solo voy a repasar lo importante. Mientras tanto, Usagi lo cubre con algunos disparos y obliga a Lan Chabang a refugiarse en el sótano junto a Lulu y al verdadero Yokohama. Meryl explica que Chabang no le va a avisar a Howler porque quiere quedarse con la fortuna que se acaba de enterar que tiene.
Mientras tanto, Lam Chabang habla con Lulu y medio que la empieza a tratar mal. Ningbo usa su stand para inflar partes del cuerpo de Paco, haciéndole explotar la mano y perdiendo algunos dedos, pero aún así Paco sigue peleando y logra golpearlo varias veces. En paralelo, en el yate, el grupo presiona a Howler para que firme el acuerdo mientras llegan algunas autoridades más. La tensión aumenta cuando Kei West recibe un mensaje de Chabang con fotos de Lulu y Yokohama revelando que algo no termina de estar bien. El capítulo termina con la pelea entre Paco y Ningbo aún en curso tras un contraataque de este último. El capítulo 27 empieza con Ningbo inflando una parte del cuerpo de Paco, pero él usa su stand para cambiar la forma de su mano y contraatacar. Aún así, la mano de Paco termina explotando parcialmente por el stand de su rival. Usagi, muy nervioso, termina disparando y se produce una reacción media extraña con su stand que provoca una explosión y terminan matando a Ningbo, aunque Paco quería dejarlo inconsciente para interrogarlo y sacarle información. En el sótano, Chabang somete a Lulu para interrogarla sobre el grupo y todo el tema de la piedra. En paralelo, en el yate, la situación se pone cada vez peor. Las autoridades llegan para confiscar el yate y llevarse a Howler. Kei West descubre que nuestros protagonistas en realidad no son empleados del banco y empieza a sospechar sobre el tema de la piedra. Al finalizar el capítulo, Kei West activa su stand desde dentro de una valija y atrapa a Yodio para terminar rompiéndole el tobillo. El capítulo 28 continúa con Yodio siendo atacado por el stand de Kei West, que lo termina inmovilizando entre las valijas mientras busca la piedra. Yodio se da cuenta de todo esto y confirma que el enemigo conoce completamente su existencia, pero logra liberarse parcialmente usando November Rain. Después de eso se revelan más detalles sobre la familia y el pasado de Howler. La familia de Howler conocía las piedras volcánicas y su poder, y él lleva años buscándolas pero no lo logra. Esta búsqueda era a través de un diario que tiene la familia Howler y Aka descubre que todo este tema de las piedras locas está relacionado con los rayos y formaciones como la fulgurita. Un par de paneles después, las autoridades obligan a evacuar el yate. Mientras tanto, nuestro grupo de protagonistas intenta irse a la mierda, pero el stand de Kei West vuelve a atacar, esta vez hiriendo gravemente a Yokoman y apoderándose de la piedra. El capítulo termina con el grupo en una gran desventaja, con el enemigo teniendo la piedra en sus manos. El capítulo 29 muestra cómo la situación del yate se va completamente a la remierda, mientras que el grupo intenta recuperar la piedra volcánica. Yodio, Dragona y Yokoman descubren que el stand de Kei West se mueve por los huecos de la ropa y de los objetos, y gracias a eso pueden darse cuenta que está usando a agentes del FBI para transportarse junto con la piedra. Dragona ayuda a Yokoman y después intentan seguir el rastro del stand para recuperar la piedra volcánica. Sin embargo, Kei West demuestra conocer perfectamente el funcionamiento de su habilidad y está dispuesto a matar con tal de obtener la piedra. En paralelo, Chabang se pone a interrogar a Lulu, quien le revela que cree que Howler es su padre. Lulu usa su stand para debilitarla gravemente, dejando la situación en suspenso por el momento. El capítulo termina con el caos total en el yate, el grupo perdiendo ventaja sobre la piedra y Howler llegando al lugar del conflicto mientras que Kei West sigue controlando la situación. El capítulo 30 nos muestra dos situaciones paralelas que están avanzando y que nos acercan al final de todo este arco. En la tienda de Iko Iko, la policía llega y encuentra a un supuesto médico llamado Dr. Roberts, pero gracias al stand de Usagi es llevado al escondite donde están Paco, Meryl y el propio Usagi. Ahí vemos que necesitan que atienda sus heridas y les vuelva a colocar los dedos perdidos a Paco y a Meryl Mail. Mientras tanto, en el sótano, Lulu termina ganando la Chabang con su stand y agarra su teléfono para hablar con Howler. En el yate la situación es cada vez peor. Howler finalmente aparece y se encuentra con la escena de agentes muertos y una confusión total. Yodio decide no tirarse para atrás, convencido de que todavía pueden lograr que firme y quedarse con la fortuna. Mientras tanto, el stand de Kei West sigue intentando escapar con la piedra moviéndose entre los huecos, pero Yokoman logra recuperarla momentáneamente antes de ser herido. Esa pérdida de Yokoman hace que la piedra vuelva a quedar en movimiento hacia una cañería de la pileta. Entonces, Yodio usa su stand para atacar este otro stand y logra revelar su posición, lo cual lo ayuda a dañar a Kei West. El capítulo termina con la persecución en curso, Howler entendiendo que hay usuarios de stand en su yate y decidiendo no firmar el intercambio de tierras. El capítulo 31 continúa la pelea final de este arco en el yate y cierra el conflicto con Kei West.
El stand de Kanye West, llamado West End Girls, intenta escapar por la pileta con la piedra, pero Yodio usa su stand para bloquear la salida y obligarla a soltarla. Dragona logra recuperar la piedra, pero en ese momento Kanye West aparece y los ataca directamente, golpeando a los Yodio y haciendo que ambos hermanos se caigan al agua, donde su stand intenta aplastarlos y hacerlos concha. A pesar de la desventaja, Yodio ayuda a Dragona a proteger la piedra y ella logra contraatacar usando su stand para atrapar al stand enemigo. Finalmente le terminan ganando a Kanye West debido a todo el daño acumulado. A partir de ese momento queda un enfrentamiento verbal directo con Aka Howler. Él ya entiende que todo fue un plan para robarle sus tierras usando la piedra volcánica y los amenaza con perseguirlos hasta prácticamente el fin del mundo. Sin embargo, Yodio admite que son impostores y los desafía cara a cara, asegurando que logrará que firme el acuerdo. El capítulo termina con ambos cara a cara, la piedra en manos del grupo y el conflicto entrando en una fase más directa hacia el final. El capítulo 32 empieza con el yate de Howler hundiéndose mientras él recuerda el poder y la historia de su familia. También se acuerda de las acusaciones en su contra por fabricar armas ilegalmente. La presión lo termina desestabilizando y revela su stand, exigiendo a la piedra y negándose a firmar. La situación se vuelve todavía peor cuando el yate empieza a hundirse todavía más rápido que antes, lo cual es causado por el stand de Yodio. Al mismo tiempo llegan más militares y periodistas para llevarse a Howler por una orden directa enviada por el mismísimo presidente. Howler queda completamente contra las cuerdas y acepta firmar el traspaso de tierras para seguir teniendo una chance de recuperarlas en un futuro. Después de eso activa su stand, genera una especie de niebla que confunde a todos, provoca ataques inexplicables y logra desaparecer tras firmar los documentos. Para finalizar el capítulo vemos que nuestro grupo de protagonistas consigue la victoria con el acuerdo firmado, pero el yate sigue hundiéndose y la piedra volcánica comienza a romperse, dejando incertidumbre sobre su poder y marcando el inicio de una nueva etapa en la historia. Para finalizar el acto 1 tenemos la primera página del capítulo 33, donde podemos ver que Lulu llevó a Kanye West, Lancha Bank y al banquero Yokohama a un hospital, pero nos quedamos sin respuestas de todo lo que pasó. Con todo eso resumimos todo el acto 1 que va desde el capítulo 1 hasta las primeras páginas del capítulo 33. Y como te dije antes, esto es un resumen muy resumen, así que si querés ver capítulo por capítulo, bien narrado y con detalles, te recomiendo que revises mi canal de YouTube, que están todos los capítulos del manga de The JoJo Lands. Pero antes de despedirme, te quiero contar que la miniatura de este video que hizo Asador está inspirada en un coloreado de Rockstars. Le pedí permiso y estuvo de acuerdo, así que les dejo su tweet en la descripción para que vayan a seguirlo. Espero que te haya gustado el video. En caso de que sea así, te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario contándome si es que te habías olvidado de algo de los capítulos viejos de esta novena parte. Dicho todo esto, me despido.